Bienvenidos a esta clase de repaso en la cual vamos a revisar el uso de los comparativos en inglés. Les vamos a compartir el material. Bien, arrancamos. Como ven en esta imagen, ¿para qué vamos a utilizar el comparativo? Como bien lo dice la palabra, vamos a comparar, pero siempre que comparamos vamos a tener dos objetos, dos personas, siempre dos elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos un plane y tenemos un car. Lo que vamos a hacer es compararlos. Siempre que comparamos vamos a necesitar un adjetivo, ¿sí? Los adjetivos eran aquellos que contaban cómo eran las cosas o las personas. Entonces, siempre vamos a tener en primer lugar un sujeto, ¿no? El sujeto o el objeto, en este caso a plane. Después siempre vamos a poner el verbo to be, en este caso vamos a utilizar is. ¿Por qué? Porque el plane es uno solito, sí es un it, y el it siempre iba con el is. Por eso ponemos, en este caso, el is como el verbo to be. Y después vamos a tener que poner nuestro adjetivo en comparativo. En este caso es faster. Vamos a decir que el avión es más rápido que than, que a car. Y ahí pongo el segundo objeto con el cual estamos haciendo la comparación. Vamos ahora a ver todo un poquitito más en detalle. Bien, acá tenemos cómo vamos a formar nuestras afirmativas, negativas, nuestras yes or no questions y WH questions, ¿sí? Siempre que vamos a formar nuestras afirmativas, la estructura va a ser el sujeto, en este caso, por ejemplo, London, el verbo to be, en este caso es el is, el adjetivo en comparativo, o si es cortito, o el more más el adjetivo si es un adjetivo largo, que ahora a continuación vamos a ir más en detalle con respecto a esta partecita. Y después siempre voy a tener el than y el taratarata. London is bigger than Bilbao. Negative, lo que voy a hacer es utilizar la misma estructura, pero en el momento en el que yo tengo el verbo to be, siempre lo voy a poner en negativo. Bilbao, acá teníamos is, isn't o is not, que es exactamente lo mismo, y vamos a seguir con la misma estructura. El adjetivo con ER o more más adjetivo, en este caso big es bigger than London. Las yes or no question, recuerden que son aquellas preguntas en las cuales el objetivo es buscar que nos respondan sí o no a algo. ¿Sos alto? Sí lo soy. ¿Sos Romina? No, no soy Romina. Eso es lo que se busca cuando hacemos yes or no questions. Por lo tanto, siempre una yes or no question vamos a comenzar con el auxiliar. Acá, esa función, ese cuadrito, lo va a asumir el verbo to be, is o are, dependiendo siempre de quién es el sujeto. Como London es un it, el verbo to be que vamos a utilizar es is. Después voy a poner el sujeto, que en este caso es London, mi adjetivo modificado, than, y el otro objeto. ¿Is London bigger than Bilbao? Yes, it is. It is bigger than Bilbao, en el caso de que mi respuesta sea positiva. Oh, no, it isn't bigger than London. ¿Sí? ¿Qué pasa con las yes or no question? Las WH question lo que buscan es una respuesta específica. ¿Cómo te llamas? Acá no busco que me digas sí o no. Busco una respuesta, ¿cómo te llamas? Lorena, Facundo, Pepito, ¿sí? Busco una respuesta específica. Si te pregunto dónde vivís, la respuesta tiene que ser el lugar en donde vivís. Entonces, siempre vamos a poner en primer lugar la WH question. Después vamos a poner ese verbo to be, que siempre va a estar en concordancia con el sujeto. Si el sujeto es singular, voy a poner el is. Si ese sujeto es plural, voy a poner el are. Mi adjetivo con er o more, y después el adjetivo, o el more con el adjetivo. Which city is bigger? London o Bilbao. ¿Sí? Bien. Vamos a detallar bien cómo formamos el comparativo de algunos adjetivos. Hablamos de adjetivos cortitos cuando los separamos en sílabas, tienen dos sílabas, por ejemplo, o una sola. Tall, no lo puedo separar. Old, fast, heavy, ¿no?
son adjetivos que son cortitos. En esos casos le agrego la ER más el than. Vamos a ver ejemplos. Tall. My brother is taller than me. Old. This house is older than me, than mine. Esta casa es más vieja que la mía. Fast. Faster. A train is faster than a bus. Un tren es más rápido que un colectivo. Bien, sigamos. ¿Cómo los formamos? Estas son las spelling rules. Si ese adjetivo termina en E, no vamos a agregarle otra vez la E y la ER. Como termina en E, solamente le agrego esa R. Nice es lindo, nicer es más lindo que. Large es largo, larger es más largo que. Fíjense que al terminar en E, lo único que le agregamos es la R. ¿Qué pasa si mi adjetivo termina en Y? Y antes de esa Y hay una consonante. Vamos a cambiar esta Y por una I latina y después le vamos a poner la R. Happy, happier. Termina en Y antes de esa Y tengo la P, que es una consonant. Easy, easier. En ambos casos cambiamos esa Y por esta la I latina más la R. Y la última regla es cuando tengo una vocal consonante. Tengo vocal es la I y una consonante. ¿Qué es lo que hago? Duplicar esa última consonante y agregarle la R. Big, la última consonante es la G, le puse bigger, dupliqué la G. Hot, vocal más consonante, lo que hago es duplicar la última consonante, que en este caso es hot, y me quedaría en hotter. ¿Qué pasa cuando el adjetivo es largo? ¿Qué significa largo? Que si yo nuevamente lo separo en sílabas, esto es muy de español, en inglés casi no se utiliza, pero a nosotros sí nos sirve para poder explicarlo y entender. Por ejemplo, ese adjetivo es largo porque cuando nuevamente lo separo en sílaba, tiene más de 2 sílabas. Expensive, beautiful, difficult. Todos esos son ejemplos de adjetivos largos. Para poder compararlos, no les voy a agregar la ER. Lo que necesito es ponerle el more adelante, después ese adjetivo y después el than. More expensive than, more beautiful than, more difficult than, more interesting than. This phone is more expensive than that one. Este teléfono es más caro que aquel. Spanish is more interesting than I thought. Español es más interesante de lo que yo pensaba. Nunca puedo decir more taller, more bigger, porque esos dos, como los vimos anteriormente, son adjetivos cortitos. Acá estaría como duplicando 2 veces el comparativo. ¿Bien? Hay algunos comparativos, hay algunos adjetivos que se llama que son irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque no siguen ninguna de las 2 reglas que acabamos de ver. ¿Cuáles son? Good, que es bueno, el comparativo para decir es mejor que, vamos a decir better. Bad, que es malo, el comparativo para decir esto es peor que lo otro, es worse, acá, worse. Far es lejos, para decir que este lugar es más lejos que el otro, vamos a decir further. Y little, que es poquito, para decir esto es menos que lo otro, vamos a utilizar el less. Vamos a 2 ejemplos. Today is better than yesterday. Hoy es mejor que ¿qué? Que yesterday. Fíjense que seguimos cumpliendo la reglita de la estructura de la afirmativa. Tenemos un primer objeto que es today. Tenemos nuestro verbo to be que concorda con el today que es singular, por eso pusimos el is. Tenemos nuestro adjetivo en comparativo, better, del than, y el segundo objeto que es el yesterday. Otro ejemplo, my cold is worse than last week. Mi resfrío está peor que ¿qué? Que el de la semana pasada. Bien. Con eso, gente, llegamos a el final de nuestra clase de comparativos.